Sentir y Pensar es el programa de salud a total beneficio de Fundación Repro. Bienvenidos a Sentir y Pensar. Este es el programa de salud a total beneficio de la Fundación Repro. Doctor Pascualini, ¿qué tal? Muy bien, Silvina H10, ¿cómo estás? ¿Cómo va la Fundación Repro? Muy bien. Avanzando. Muy bien. Cada vez más gente que nos sigue, cada vez con más proyectos para investigar. La docencia avanza, todo bien. Lo que más te interesa es la docencia y la investigación. Esos son los objetivos de la Fundación, así que en ese camino estamos. Y también la difusión, porque la gente piensa que la fertilidad o la infertilidad no tienen nada que ver con nuestro comportamiento. Y muchas veces sí, porque como vemos en el programa, tantas veces lo hemos hablado, el comportamiento, como por ejemplo fumar o no fumar, hacer actividad física o no hacerla, ser obeso o no hacerlo, inciden en la fertilidad. Las campañas que hacemos a través de la Fundación justamente son preservación de la salud, preservación de la fertilidad. Ahí va el tema alimentación, tóxicos, tabaquismo, estilo de vida, que son todas las cosas que en definitiva te van a ayudar a preservar esa fertilidad. Buenísimo. Bueno, hoy vamos a tener de invitado al doctor Javier Meredís, que es dermatólogo, y le vamos a preguntar cuáles son las consultas más frecuentes que tienen ellos en la dermatología clínica. Vamos a hablar desde cosas que pueden parecer frívolas, pero que si se estudian a lo mejor están escondiendo un problema de salud, como la caída del pelo, las uñas quebradizas, y de lunares, que es un tema que íbamos a hablar igual, pero que se ha puesto en boga últimamente porque cada vez que una figura muy importante, en este caso se trata de Antonio Gasalla, tiene alguna dolencia y la comunica, como sucedió con él, la gente empieza a preguntarse, qué es esto de tener cáncer de piel, cómo se detecta, cómo se trata. Así que de eso también vamos a hablar. Pero como siempre en esta parte del programa hay alguna pregunta de esas que a mí me encantan, ¿no? ¿Es posible la selección del sexo del bebé? Y si es verdad que es posible, ¿cómo se selecciona el sexo de un bebé? Lo preguntan esas que tienen 8 varones, 7 mujeres. El sexo de las personas está dado por los cromosomas. Los cromosomas son donde están los genes. Y están los cromosomas sexuales, que es los que determinan el sexo, y en la mujer va a ser XX, XX. Cuando es un varón va a ser un X y una Y. Es decir, el Y es el que determina el sexo de la persona. Cuando uno quiere ver o seleccionar el sexo, se hace porque el óvulo maduro y el espermatozoide maduro porta un X o un Y cuando es un espermatozoide, es decir, hay espermatozoides X y espermatozoides Y. Los óvulos siempre llevan un X. Cuando se junta un óvulo que lleva el X con un espermatozoide que lleva un Y, se va a formar un varón. Cuando se junta un óvulo que lleva el X con un espermatozoide que lleva un X, se va a formar una mujer. Ahora, ¿cómo puede hacer para ser seleccionado el sexo del bebé dejando de lado todas las cosas y los mitos de las cuales se habla, que ninguno son reales en definitiva? Es justamente haciendo de que el embrión tenga XY para formar un bebé o XX para formar una mujer. Entonces se puede hacer de dos maneras. Uno es tomando la muestra de semen, la muestra de espermatozoides, pasarlos por un citómetro de flujo que acepta células móviles como son los espermatozoides, que son las únicas células que tienen movilidad, y por la diferente constitución de genes que lleva el Y del X, es decir, el Y lleva menos y el X más, y de esa diferencia de carga se puede hacer la selección, el citómetro va separando por un lado los X de los Y. Y si uno después toma los espermatozoides Y, va a formar un varón. Si toma los espermatozoides X, va a formar una mujer. La otra forma es haciendo el estudio de una de las células del embrión antes de ser transferido y ver si es portador de XY varón o XX mujer y transferir los embriones del sexo deseado. De esta última manera, 100% de eficacia, de la separación de los espermatozoides no es un 100%, pero te da las mayores posibilidades de lograr la selección deseada si es que se va a hacer el tratamiento por medio de una inseminación intrauterina, o quizás te va a preseleccionar los espermatozoides para después terminar haciendo el estudio genético del embrión y ahí tener el 100% sabiendo que en ese caso vas a tener más embriones del sexo deseado y no un 50%, que es lo que ocurre habitualmente.
Clarito. Ahora vamos a ver entonces el informe de la producción sobre las consultas más frecuentes en dermatología clínica. Las consultas más frecuentes de las mujeres y hombres en dermatología se orientan principalmente a las uñas, la caída del cabello y la piel. ¿Cuáles son esas dolencias, síntomas y opciones de tratamiento posibles para resolverlas y prevenirlas? Y cuidados y consulta preventiva. OSIM, desde 1972, trayectoria e innovación al servicio de la seguridad social. Nuevo sitio online de Alitus Dermatología y Estética. Centro líder en tratamientos Beauty High Tech, cuidados intensivos y de rejuvenecimiento para la piel y el cuerpo para ambos sexos. Salud y belleza en un espacio único. Visítanos en www.alitusdermatologiayestética.com. Porque todo empieza con un deseo. Y ese deseo se puede convertir en realidad. Vale la pena intentarlo. Alitus Instituto Médico. En el inicio de la vida. Y después, excelencia en medicina reproductiva. Le damos la bienvenida al doctor Javier Menediz, que es médico dermatólogo y pertenece a Alitus Dermatología y Estética, donde suelo concurrir, doctor. No sé si usted lo nota, pero voy. Se ve muy bien. Gracias, doctor. Hacen lo que pueden, de todas maneras. No son milagros, no, pero de verdad es un muy lindo lugar donde te sentís bien tratada. Hay todo tipo de aparatos, de aparatología muy, muy moderna y buenas manos y buenos ojos. Pero además me ha tocado llevar a que lo vea el doctor, por ejemplo, a un sobrino mío que no vive en Argentina y que tenía un lunar sospechoso, por ejemplo, y a mí siempre me importa que el tema de la piel se vea desde un punto de vista experto, independientemente del sentido estético que puedan tener los médicos, porque de verdad con la piel no se joroba. De hecho, últimamente está de vuelta en la primera plana de algunos diarios y ni hablar de los programas de espectáculos que Antonio Gasalla ha sido tratado por cáncer de piel, no melanoma, pero si no sé exactamente el nombre, sé que no es un melanoma. Entonces, bueno, empezó a hablarse más sobre con qué frecuencia una persona tiene que revisarse. Eso va a ser una pregunta dentro de unos minutos, porque yo quiero saber cuáles son las consultas más frecuentes cuando la gente llega a verlos a ustedes. Bueno, al dermatólogo, no dermatólogo al clínico, dermatólogo clínico. Son muchas, la verdad. Depende un poco de la población que tengamos, eso va a variar mucho, la época del año también varía. Pero bueno, por ejemplo, la edad del paciente también. En la adolescencia seguro que lo más frecuente va a ser el acné, después siempre vamos a tener patología infecciosa como verrugas, foliculitis, micosis, eso se ve en todas las etapas de la vida. Después, a medida que el paciente va creciendo más, por ejemplo, se empieza a ver más rosácea, caída de cabello. Uñas quebradizas. También. Vamos a ir tema por tema, pero los lunares ya que los nombramos, ¿no? ¿Cómo podemos nosotros como personas estar alerta sobre una mancha? Porque hay manchas feas de mirar que no tienen nada de maligno y otras que a lo mejor no nos llaman tanto la atención por antiestéticas y sin embargo son peligrosas. Independientemente, creo que la recomendación es que una vez por año nos mire todo el cuerpo un dermatólogo que además tienen unos lentes increíbles para mirar. Eso sería bárbaro y no todo el mundo lo hace. Conozco mucha gente que concurre a ver a su dermatólogo y te dice, pero a mí nunca me pasó que me digan, desvístase y quiero mirar sus lunares. Bueno, eso es un control de piel, un chequeo de piel, lo que deberíamos hacer cada vez que un paciente viene a controlarse, examinar toda la piel del paciente. En dermatología, digamos, hay algunas particularidades, que es que la lesión está a la vista, así es muy fácil para nosotros controlar al paciente. Eso decía Antonio Gasalla, todos nos bañamos, todos tenemos un espejo en casa. Entonces, digamos, la recomendación, como vos decís, es que una vez por año nos revisemos toda la piel, eso como una regla general. Después depende, no es lo mismo un paciente con piel clara, ojos claros,
No es lo mismo un paciente que tuvo mucha exposición solar, un paciente que tiene muchos lunares. Por ahí en esos pacientes el dermatólogo le recomienda que los controles los haga en forma más periódica, ¿sí? En menos tiempo que un año. En general, digamos, para que el paciente se pueda autorrevisar, los lunares sobre todo hay una regla que es bastante conocida, que es la del ABCDE. A ver. Cada letra tiene que ver con una característica del lunar. A ver. La A es la simetría. Si nosotros a un lunar le trazamos una línea por el medio, tenemos que ver que las dos mitades sean iguales. Okay. La B, el borde, ¿sí? Que el borde sea bien definido, que no sea indentado o que se apague el borde, ¿sí? C es de color, si tiene más de 2 colores. La D es el diámetro, si la lesión tiene más de 6 milímetros, sí, las lesiones más grandes. No es que una sola cosa hace que uno se preocupe, sino son varias parámetros como para que el paciente sí. O una sola cosa que podría ser un sangrado. Bueno, eso sí, eso es la última cosas son letra. Para ir corriendo? La letra E, que es la evolución, o sea, cómo cambia la lesión. Si yo veo que esta lesión crece rápidamente, que sangra, que se lastima, bueno, esas son cosas que está en un lugar de roce permanente, como podría ser el tira de un corpiño. Sí, bueno, eso más que nada tiene que ver con que al paciente, eso es medio controvertido, le molesta y uno por ahí se la saca para que Pero no por le ejemplo, moleste. me pareció escuchar que Antonio Gasalla decía que su mancha aparecía y desaparecía. ¿Eso pues, escuchaste alguna vez? No. O bueno, él se la notaba o no, si por ahí verano, quizás invierno. algún cambio. Claro. O a lo mejor era en verano no se la notaba porque el pie se broncea y en el invierno se lo veía. Puede ser. Porque era de larga data. Entonces, bueno, más de un color tiene que llamar la atención, el tema de los bordes puede llamar la atención, más de 6 milímetros y cualquier cambio. Exacto, eso es muy importante. Bueno, si ustedes dicen, bueno, esto no me gusta, ¿ahí qué se procede? ¿A tomar una fracción o se quita directamente? En general, depende, si hablamos de melanoma, que es el lunar feo, digamos, en general lo que se recomienda es sacar toda la lesión para estudiarla en forma completa. Sí. El concepto importante es que en la mayoría de los cánceres de piel, si hacemos un diagnóstico temprano, se cura. Se cura con una cirugía fácilmente, digamos. Eso la es cirugía es el tratamiento. Sí, sí. De la mayoría de los cánceres de piel. Que se hace... Y es curativa si el diagnóstico es precoz. Claro, ambulatoriamente con anestesia local. A veces sí, a veces no. Depende del tamaño, la localización, un montón de cosas. La profundidad y eso. Bueno, pero ¿por qué al melanoma se lo llama el más feo de todos? Y digamos porque dentro de los cánceres de piel frecuentes es el que tiene peor pronóstico. Porque tiene capacidad de hacer metástasis claro, a distancia, exactamente. Cosa que la gente nunca se imaginaba, que una cosa que tengo en la piel está en la piel y punto. Sin embargo, que por el torrente sanguíneo puede migrar. Puede migrar por el torrente sanguíneo o linfático a los ganglios, exacto. Y una vez que, digamos, si la lesión la encontramos cuando está en la piel solamente, para explicarlo de forma sencilla, la sacamos y se cura. Cuando la lesión se empezó a diseminar, el pronóstico cambia y es mucho menos sensible que otros tumores a la quimioterapia o a la radioterapia. Entonces, por eso es que decimos cirugía, cuando está confinada la piel, es curativa. ¿El hecho de que haya casos en la familia hace que la persona se tenga que chequear más seguido también? Sí, totalmente. Hay varios factores de riesgo. Uno de los más importantes es antecedentes en familiares directos de melanoma, eso aumenta muchísimo el riesgo, entonces especialmente ese paciente hay que controlarlo. Perfecto. Si uno tomó mucho sol en una época de la vida, como nos dicen que es acumulativo, pero dejó de tomar sol, siempre es bueno dejar, pero puede tener un residuo de aquella época en la que tomaba mucho sol. Sí, porque tiene que ver con acumulación de radiación ultravioleta que induce cambios en las células. Entonces, sí. ¿Y las camas solares son igual de peligrosas que el sol? Totalmente, sí. Dígalo clarito eso. No, la cama solar está totalmente contraindicada y no la recomendamos para nada. Porque aunque sea artificial, es igual de dañino. Sí, además... Tiene los peores rayos. Sí, además nunca sabemos... ¿Cómo está calibrado? Exactamente. Peligrosísimo. Bueno, pasemos a la una más alegre, la rosácea. ¿Qué es la rosácea? Y si hay distintos tipos y qué se puede hacer, porque padece mucho la gente que tiene rosácea. Sí, es una consulta bastante frecuente, sobre todo después de los 30 años. El paciente con rosácea es el que viene y dice, se me pone roja la cara. Como si hubiera tomado 3 litros de whisky. Claro, y tengo la piel muy sensible, eso es un poco por lo que viene el paciente, ¿sí? Hay distintos tipos, la rosácea vascular es esta que tiende al paciente a ponerse rojo, ¿sí? Al principio es de forma intermitente, después queda cada vez más fija, pueden aparecer arañitas al principio alrededor de la nariz, después en toda la mejilla, ¿sí? Después hay una forma inflamatoria, que son granitos parecidos al del acné, pero también en esta zona. Sí.
Y después está las formas más graves, que es la rinofima, que es cuando la piel se engruesa, la típica nariz de borracho, que puede afectar la nariz. Bueno, pero ¿tiene las arreglo mejillas. todo eso que estamos describiendo? Sí, ¿Cómo sí, se arregla? sí. Depende del tipo de rosácea, tienen distintos tratamientos. Esta clasificación sirve un poco para orientarse en qué es lo que conviene hacer. Si el paciente lo que tiene es más lesiones inflamatorias, granitos y demás, vamos a usar fundamentalmente antibióticos, que pueden ser tópicos, si son casos leves, o por vía oral si son casos más severos. Si lo que predomina son arañitas, enrojecimiento y demás, usamos terapias con luz, que puede ser láser o luz pulsada. Básicamente esos son los tratamientos. Perfecto. Bueno, vamos a la caída del pelo. Ay, qué feo cuando se cae el pelo. Hay una época del año que se cae más y eso es normal. Sí, exactamente. ¿Y hasta cuántos pelos por día podemos perder? No los vamos a andar contando, pero digo, uno se cepilla y cae y hay pelo. ¿Cuántos pelos es normal perder cada día de la vida? Se calcula que lo normal es que se caigan entre 70 y 100 pelos. Es por día. bastante. Sí. Y eso es bastante. normal. Eso es lo normal. Pero hay veces que se cae por un tiempo más largo que una estación del año y más pelo. Qué desesperación, doctor. ¿Y ahí qué hacemos? El tema es así, por ahí hay que hablar un poquito de la biología del pelo, así de forma... Hombre y mujer es diferente. Sí, es distinto. A todos lo que tenemos es como el pelo crece en forma cíclica, ¿sí? Y como bien vos decías, de forma estacional. Sí. Cíclica porque tenemos una fase de crecimiento, que la llamamos anágeno, que esa dura más o menos entre 3 y 7 años. Ah, ¿Sí? Sí, un montón. Eso es lo que determina hasta dónde nos llega el pelo. Digamos. Todas las personas, si nos dejamos crecer el pelo de forma indefinida, el largo que va a alcanzar tiene que ver con cuánto dura la fase de crecimiento y eso es diferente en cada y persona. ahí pararía, por ejemplo, si uno... Claro. Ah, claro. Lo que pasa es que cada pelo está... Por eso esa gente que no se corta el pelo le llega hasta pasada la cintura, pero no al piso. Claro, tal cual. Es muy interesante. Salvo al tío Lucas, pero... El tío ¿no? Qué bueno. Y entonces, bueno, esa fase se altera cuando uno empieza a sentir que tiene zonas más ralas. ¿Sí? Eso es que ya ahí se murió todo, Bueno, toda posibilidad. más o menos un 90% de los pelos están en crecimiento, 90-95%, depende de cada persona. Un 1-2% entra en regresión, que eso dura 2-3 semanas nada más, y después un 5-10% de los pelos entran en reposo y se caen, ¿sí? Y eso dura más o menos 2 a 3 meses. Y esto es un mecanismo, digamos, que depende de un montón de cosas, la alimentación, las hormonas, un montón de factores la influyen. A veces lo que pasa es que, por ejemplo, ante una cirugía, un evento estresante, fiebre alta, el embarazo y demás, cambian estas proporciones. Entonces, en lugar de por ahí tener un 90% de pelos que crecen, tenemos un 70%, ¿sí? Y ahí lo que pasa es que en lugar de caerse por ahí 100 cabellos por día, se empiezan a caer 300. Eso lo llamamos efluvio telogénico. Lo que hay que ver es por qué pasa y corregir el factor, digamos, que lo está produciendo. Pero eso que no está creciendo y se cae, qué sé yo, ¿está latente para seguir vivo o hay que despedirse? No, en general cuando es un efluvio, lo más común es que se solucione, o que uno solucione la causa, hay que ver si el paciente tiene anemia, alteraciones de hormonas tiroides o demás. Y puede, por ejemplo, si una persona por mucho tiempo se resignó, por decirlo de alguna manera, a tener menos pelo, pero intervienen ustedes y le dicen, bueno, hay cosas para hacer. Sí, obvio. ¿Esa latencia puede durar un tiempo largo y sobrevivir o cuanto más tiempo pase peor? No, la idea es hacer una consulta precoz, pero otra enfermedad que se ve, de la cual no se habla tanto, es lo que se llama alopecia con patrón femenino, que es como la alopecia del varón, la androgenética, pero en la mujer. Lo que Las pasa entradas, todo eso. Sí, en la mujer lo que se ve más que nada es que el pelo se afina, ¿sí? Sobre todo en la zona central del cuero cabelludo, y tiene algunas cosas en común con la del hombre. Una de las diferencias es que la mujer no suele tener entradas, lo que se llama línea de implantación del pelo, que es la zona, digamos, donde se inserta el pelo, se conserva, y más que nada en la zona central es donde se afina y tiene algunos mecanismos en común con la del hombre. Digamos, sería el equivalente a la alopecia androgenética del hombre. Pero se puede ayudar. Sí, siempre hay cosas para totalmente, hacer. Sí. Bueno, y después hablamos del embarazo, pero en el posparto también se pierde mucho pelo. Bueno, en realidad el embarazo crece más el pelo. Se cree que es por el aumento de los estrógenos y después en el posparto inmediato, ante la disminución de la cantidad de estrógenos, se cree que esa es la causa por la cual aumenta mucho la caída del pelo. Y el estrés también influye seguro. Total, sí. Está bien. ¿Y estudios para hacer es eso, si está anémica la persona y qué otras cosas se pueden buscar? En general lo que hacemos es
Y hablamos un poco al paciente y vemos si tiene algún otro síntoma que nos oriente a que puede tener una enfermedad de base. Y en base a eso pedimos los estudios. Claro, porque esto no puede ser, tal vez es nada más algo que nos lleve a descubrir algo que tenemos que tratar. Es un síntoma. Tal bueno, cual. cuando se sabe por qué y se ponen manos a la obra, ¿qué cosas hay para hacer? Bueno, tratamientos, ¿no? Tratamientos. Y sí. si son iguales en varones y mujeres, ¿no? Bien, no, son distintos. Lo importante es la causa, ¿no? Como hablábamos, si el paciente tiene un déficit de hierro, se le puede dar tratamiento para su anemia. Si el paciente tiene alteraciones tiroideas, se trata su problema. Y después lo que se usan son lociones, como el minoxidil, por ejemplo, que es uno de los que más se usa en la mujer. Y en el varón se usa el finasteride, que fue una droga que cambió un poco lo que es la alopecia androgenética. En la mujer no tiene tan buena respuesta, y hay algo muy importante, que es que dentro de las drogas, en una paciente en edad fértil es categoría X, que es como la que está totalmente contraindicada en el una Roacutan. Como parecido, Roacutan, se tan prohibido como el Roacutan. Porque lo que trae es, al ser una droga que bloquea las hormonas masculinas, puede traer en un feto feminización. Entonces, si la mujer está pensando en tener hijos, no es momento, tal cual. Y no es tan efectivo tampoco como el hombre. Si no es tan efectivo y además puede ser tan peligroso, no se elige. Uñas quebradizas, otra queja natural y habitual. Sí, es verdad. Bueno, eso es un problema bastante frecuente, sobre todo a medida que la mujer va creciendo, se ve con más frecuencia. Y ahí lo que hay que ver un poco es si lo que está pasando es que hay algún agente externo que altera la uña. Por ejemplo, ¿sí? Alguien que lava los platos sin guantes. Por ejemplo, sí. Claro, todo lo que tiene que ver con lavado frecuente de manos. Lo que es hidratar y deshidratar la uña muchas veces, eso hace que se altere digamos, la calidad de la uña y se vuelva quebradiza. Con el paso de los años la uña crece más lento también, entonces está más tiempo expuesta y es más común que se rompa, depende a lo que se dedica el paciente, puede influir también. Claro, su trabajo. Si tiene traumatismo frecuente, si usa mucho la computadora. En las uñas de los pies se ve el tema de los traumatismos también. La gente muy deportista de pronto tiene una uña, el dedo gordo que no sabe si es... Por ejemplo, yo conozco a alguien que estuvo tiempo pensando que era un hongo y un traumatólogo le dijo, esto es un trauma. Claro. De correr, por ejemplo, exacto. Demasiado. A veces son microtraumatismos que uno no lo siente como un pero golpe. De tanta insistencia. Exacto, se va engrosando la uña. ¿Y qué hay para las uñas que no sea muy agresivo ponerse? De hecho, también, por ejemplo, sé que los quitasmaltes a veces agreden. Claro, los quitasmaltes lo que hacen es deshidratan la uña y alteran los lípidos que forman la uña. Entonces, por ahí uno usa mucho esmalte. ¿Cree que eso es lo mejor? Claro, el problema es que el uso de quitasmalte hace que se dañe la calidad de la uña. Sí. No, lo que recomendamos es hidratar bien la uña. A veces se recomienda dejar... Aceite de almendras. Sí, o dejarla 10 minutos en agua, en remojo, y después poner algún humectante sobre la uña, eso a veces mejora. Algunas lacas, sobre todo en la punta, para que la uña no se quiebre. Claro. Doctor, se me ocurre ahora pensando en las uñas, más de una vez tuve una reacción alérgica, por ejemplo, en la cara, y la dermatóloga me decía, ¿usted cambió de esmalte últimamente? Entonces yo digo, ¿cómo puede ser que un esmalte de uñas que sea alergénico me produzca un rayo en la cara, por ejemplo? Eso en general lo preguntamos cuando el paciente tiene compromiso de los párpados, ¿sí? Cuando tiene una reacción que parece de contacto en los párpados, puede ser o el maquillaje que usa, el rímel, o a veces el esmalte por esto de... porque acerca sin darse cuenta, está bien. Yo pensé que era algo que migraba. No. Si una persona se come las uñas, que no se debe, doctor, usted sabe que no, sin embargo está lleno de gente que se come las uñas, ¿qué pasa? ¿Que las está traumatizando todo el tiempo? Totalmente, las está traumatizando constantemente, y además... El traumatismo es irregular, entonces esa uña se vuelve más quebradiza, más frágil, porque no es que la cortamos, por ejemplo, con un alicate, que es un corte preciso, sino que queda como toda saltada. Sí, como desplecada. Exacto. Qué interesante, doctor. ¿Usted ha hecho alguna consulta? No, yo estoy escuchando. Y es un pedo, doctor, tiene bastante. Sí, estoy escuchando. Bueno, Javier, muchísimas gracias. Nos vemos en Libertador, ahí entre Ayacucho y Callao, que voy bastante seguido. Muy bien. Nosotros ya volvemos. ¿Querés saber en qué consiste la exploración ginecológica anual? En el marco de la campaña Preservar la Salud, Preservar la Fertilidad, Aló Martínez diseñó esta remera a total beneficio de la Fundación Repro. Así que regálate una y ayúdanos a seguir trabajando. Apostá a la vida. Para todas las parejas en tratamiento de fertilidad, Departamento Mente Cuerpo en Alitus.
Medicina mente-cuerpo. Medicina tradicional china. Los últimos avances en psicología y counseling. Informate al teléfono 5273 2000. La exploración ginecológica anual es el acto mediante el cual el médico ginecólogo revisa a la paciente una vez por año para detectar enfermedades y poder prevenirlas. Generalmente se lleva a cabo una vez por año, sin embargo hay situaciones que requieren un control un poco más seguido. Por ejemplo, controlamos un nódulo mamario, un quiste en el ovario o algún Papá Nicolau que no haya dado del todo bien. Para poder realizar el chequeo anual de manera completa y poder tomar la muestra para el Papá Nicolau, la paciente tiene que venir de 48 a 72 horas de abstinencia sexual, no estar cursando ninguna infección vulvar o vaginal, no haberse colocado óvulos y no estar menstruando. De cualquier manera, si la paciente llegara a tener algún síntoma o algo que le está molestando y por más que no le toque todavía su control anual, debe acudir a la consulta y consultar al ginecólogo para ver qué es lo que está pasando. Sergio, qué interesante estar atento a la piel, no solamente por cuestiones de belleza, me parece que hay que estar muy atento porque, como lo dijo el doctor, un cáncer de piel agarrado a tiempo es una operacioncita y se olvida uno del tema. No, y ante la menor duda, consultar, porque uno se va dejando. Sí. Y hay partes del cuerpo que uno no se ve tan frecuentemente, ¿no? La espalda, sí, entre otras. Bueno, acá tengo, nos encanta que nos escriban a través de Facebook, nos encanta su historia, sus datos, el paso por Alitus, sea por la razón que fuere. Aquí tengo este. Gracias, una y mil veces gracias al doctor Agustín Pascualini por habernos ayudado a concretar el sueño de tener a nuestras dos princesas que hoy ya tienen 7 meses y medio. Nos cambió la vida la llegada de nuestras bebotas Julieta y Sofía. Estaremos eternamente agradecidos. Te queremos mucho, besotes, nos vemos pronto. Y firma Laura Georgina Alfi. Grande Agustín. Qué lindo, ¿no? Qué difícil es traerlo al programa, pero qué bien trabaja. Le mandamos un saludo a Agustín Pascualini. Hora de despedirnos. Es verdad. Nos vemos la semana que viene, como siempre, y si Dios quiere.